acceso a la justicia, debido proceso, no pago de deudas, normas sobre discriminación. Luego también estas comisiones se han pronunciado sobre temas tan polémicos como el aborto en caso de feto anacefálico, se han pronunciado en temas tan importantes como situación de discriminación de la población afro-peruana, se han pronunciado en temas como en el conflicto que se tuvo hace unos años con comunidades indígenas en Bagua. Es decir, de que hay una vida fuerte y constante a nivel de estas comisiones y el Perú concurre. Pero a diferencia de lo que ocurre con el CIADIS, en el que el Perú va muy armado de grupos técnicos especialistas, uno revisa los audios de estas comisiones y va a encontrar de que concurren 1 o 2 funcionarios del Ministerio de Justicia y nadie más. Por allí he encontrado un par de funcionarios del Ministerio de Salud y otros de Energía y Minas en los últimos 4 años. Pero después, nada más, hay temas de gran trascendencia que se están discutiendo allí, que pueden tener relevancia en otras áreas, pero que no son abordados y en general no se puede apreciar una gran participación del Estado a través de sus más diferentes estamentos en ir a discutir o rebatir los planteamientos que las quejas contienen. Porque con todos los problemas que existen en el Perú tenemos mecanismos para resolver las controversias que se están discutiendo en esas instancias. Una cosa que no he mencionado es de que estas instancias actúan siempre de manera supletoria. Las personas tienen que demostrar 2 cosas. Uno, que no tienen un reclamo en otra sede internacional y que en sede nacional no ha sido posible obtener una solución a las pretensiones que ellos plantean. Todo está a nivel de Naciones Unidas, de comisiones y comité, está en las páginas web de esta entidad. Es un poco pesado ubicarlos, pero finalmente puede lograrse una ubicación de los puntos. Muy bien. Luego tenemos el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que funciona con absoluta independencia y depende directamente de la Secretaría General. Allí también es posible presentar denuncias contra el Estado y evidentemente contra el Perú también existen denuncias ya muy antiguas de casos referidos a juzgamientos en materia de terrorismo. Y por ejemplo, allí el Estado peruano no ha opuesto algún tipo de articulación para señalar de que este tema se está discutiendo a nivel jurisdiccional en el sistema americano, con lo cual el sistema universal no tendría por qué conocer, más aún cuando las comisiones o comités emiten recomendaciones que no pueden ser equiparables a una sentencia dictada por una corte. Luego vamos a encontrar de que a nivel de la Asamblea General existen los comités. Los comités son los más activos, curiosamente, porque los comités van a tener una gran característica a diferencia de las comisiones. En los comités hay 3 de ellos en los cuales ustedes o yo podemos ir en forma individual y directa ante él a pedir protección o reclamar por nuestros derechos. Y estos son el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Discriminación de todo tipo, la discriminación racial, que es el SER, la tortura y derechos humanos. Allí cualquiera de nosotros puede presentarse. En consecuencia, este es un espacio que ha sido utilizado por muchas personas de nuestro país y existen los trámites correspondientes. Entonces, Naciones Unidas puede supervisar al Perú en todas estas materias a través de estas 10 comisiones, comités, que son un número impresionante de poderse manejar. Las características, ellos van a emitir recomendaciones o van a emitir opiniones, como en el caso de los relatores. Uno puede discutir la validez jurídica a nivel internacional de que no es una sentencia, que no es mandatoria, que no es obligación, que la Convención de Viena no lo reconoce, que es una declaración. No puede discutir todo lo jurídico que quiera, pero estos pronunciamientos tienen legitimidad internacional. Y eso es lo que manda y eso es lo que juega. Y según he escuchado en los organismos que están haciendo la medición de crecimiento de país y cumplimiento de norma, si empiezan a introducir en los sistemas de monitoreo de país el cumplimiento y el tema de las quejas en organismos de derechos humanos. Así de que es un aspecto sumamente interesante a tener en consideración. Veamos.
En la Organización de Estados Americanos, que es anterior inclusive al sistema de Naciones Unidas, es lo que todos más conocemos, es lo que últimamente hemos escuchado más en la prensa por unos hechos que han ocurrido en nuestra ciudad. La Organización de Estados Americanos, cuando se crea, establece una serie de obligaciones para los estados. Luego, conforme va avanzando los años de funcionamiento de la organización, va a establecer dos grandes mecanismos de supervisión: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, la comisión, cuenta con 8 relatorías. Las más importantes son la de unificación de derechos sociales y culturales, libertad de expresión, pueblos indígenas y mujer. La Comisión Interamericana es sumamente polémica porque suele ser objeto de críticas por una serie de razones. Sin embargo, el sistema de supervisión internacional en los últimos años ha brindado protección a ciudadanos de los más diferentes países del continente, incluyendo ciudadanos de carácter peruano. Cuando hemos sido objeto de vulneración en debido proceso, cuando hemos sido vulnerados en libertad de expresión y en otra clase de derechos fundamentales, la Comisión Interamericana supo salir en diferentes oportunidades con pronunciamientos que amparaban estos derechos. Hay también otros pronunciamientos que muchos de nosotros podemos cuestionar o no estar de acuerdo, específicamente en lo referido a los temas de los derechos económicos, sociales y culturales que se comenzaron a tramitar a través del sistema de peticiones, siendo que el protocolo que los regula establece un procedimiento de supervisión distinto. Sin embargo, por las presentaciones que han realizado los estados, ya esta situación ha sido delimitada por la Comisión y ha establecido que el sistema de supervisión va a venir funcionando para los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos serán protegidos en tanto estén referidos a una vulneración del derecho que permite el ingreso al mundo de la protección de los civiles y políticos. Los invito a revisar la página web de la CIDH. Vean los informes de admisibilidad y de inadmisibilidad. Lean más lo de inadmisibilidad. Allí claramente, en aproximadamente 6 casos del Estado peruano de los últimos 2 años, la Comisión dice, constituye doctrina de la Comisión Interamericana que no es cuarta instancia, que no puede analizar prueba y que inclusive así en una sentencia hubiese existido un error de derecho, ella no es competente para subsanar esto, que eso es materia del juez nacional. Yo les invito a revisar la página web para que no vayan a pensar que estoy imaginando cosas. La Comisión ha establecido ya en los casos peruanos claramente esto, y concretamente de que el tipo penal, la valoración de la prueba es competencia exclusiva del juez nacional y que no es competencia de una instancia supranacional. Dejemos esto y continuemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana solamente funciona cuando hay quejas presentadas por la Comisión Interamericana que se van a convertir en casos. El gran cambio que ha existido en ambos sistemas, en el de la Comisión como en el de la Corte, es el de permitir la presencia de las presuntas víctimas o sus familiares como partes importantes del proceso. A través de normas reglamentarias que se han ido modificando en el tiempo, las presuntas víctimas concurren de manera conjunta a la Comisión Interamericana ante la Corte y son los que en la práctica, en la actualidad, vienen presentando las demandas. El Perú, en el sistema interamericano, cuenta con un importante número de casos. Hemos bajado en el ranking, es el único ranking en el que a uno le gusta ir bajando de peldaño, pero continuamos en el tercer lugar de los países más quejados. Nos han ganado México y me parece que Argentina el año pasado. Pero, ¿quiénes concurren a este sistema? Concurren normalmente organizaciones que se conocen como entidades de la sociedad civil, y ellas son las que patrocinan los casos. No están concurriendo normalmente los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y yo, a pesar de que pudiésemos acceder a esta protección.
El sistema está abierto y la gran polémica que se ha dado en el funcionamiento del sistema es porque en los últimos 10 años, 12 años, el número de causas que se ha visto a él ha sido aproximadamente en un 50-60% temas referidos a juzgamiento de terroristas, todo lo cual ha llevado a una gran discusión política porque en esas situaciones tuvimos serios problemas de debido proceso y de juez natural. La Corte Interamericana viene teniendo una posición sumamente interesante. El artículo 2 de la Convención Americana establece de que en caso de conflicto entre la Convención y la Constitución, prima la Convención y el Estado tendría que modificar su Constitución. El segundo gran tema es de que las sentencias que dicta la Corte Interamericana son de alcance general, es decir, de que las dicta para X país y se aplica en Perú los preceptos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se han dictado 2 sentencias que yo considero absolutamente sustanciales y que no he escuchado mayor debate sobre ellas. La primera es un caso contra Costa Rica sobre inseminación artificial, en el cual la Corte ha establecido que el embrión tiene determinadas características y en qué momento el embrión se considera ser humano o no. Lo cual, por ejemplo, entra en contradicción con una posición sostenida por el Tribunal Constitucional peruano en el caso denominado píldora del día siguiente. Y si tuviésemos que seguir lo que manda el precepto internacional, tendríamos que modificar nuestro sistema interno en esta materia. Sin embargo, yo no he escuchado mayor discusión, mayor polémica sobre el particular, a pesar de la gravitante realidad que tiene una decisión como esta. Luego, en un caso contra Chile, en el caso de la jueza Atala, es un caso absolutamente innovador en el que la Corte va a interpretar qué cosa es el concepto de familia. Que la familia no solamente es la que conocemos por la definición clásica, la unión entre un hombre y una mujer. La Corte hace una interpretación en la que actualiza el concepto de familia y va a permitir de que la familia pueda ser una distinta de la que está reconocida en el propio texto de la Convención, señalando de que este texto tiene que ser interpretado y que esta interpretación es la que debe de regir, ¿no? Entonces son 2 casos, luego tenemos casos sobre libertad de expresión, sobre inversiones en otro país, son casos de palpitante actualidad, pero sin embargo no se les da la publicidad correspondiente a pesar de que van señalando directrices. Nos centramos únicamente en los casos que generan más controversia política o ideológica. El sistema a nivel interamericano es muy conocido por los peruanos y las personas podemos acceder de manera directa a este sistema. El Perú tiene en giro casi 400 peticiones ante la Comisión Interamericana y 5 procesos en trámite ante la Corte Interamericana. Muy bien, el que más me gusta, el económico, el que le gusta a todos los empresarios. ¿Y qué cosa es esto? Fíjense, en este cambio, en este acomodo del mundo, del universo, de las relaciones económicas y laborales, en Estados Unidos, cuando decidieron ratificar el Tratado de Libre Comercio con Perú, una de las condiciones que se puso era, muy bien, vamos a suscribir el tratado, aprobándolo en el Congreso, pero te vamos a pedir a ti, Estado peruano, que tú nos garantices el cumplimiento de norma laboral y de norma medioambiental. Se armó un gran problema, porque Estados Unidos solamente ha firmado 8 de todos los convenios que tiene OIT, y los que ha firmado desde el fundacional, 8 horas, niños. En consecuencia, para que Estados Unidos invoque la aplicación de convenios de OIT, se colocaba en un problema muy grande. Y encontraron una salida muy interesante. Encontraron de que la tabla mínima de compromiso, de cumplimiento de obligaciones, debería ser la declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales de 1998. Entonces, esta declaración es la que en la actualidad está teniendo un carácter inclusive mucho más fuerte que cualquier otro convenio. Esta declaración de OIT va a decir de que los estados se comprometen, entre toda la maraña de derechos que tienen ganado las personas ante OIT, 5 conceptos básicos.
derecho de sindicación y negociación colectiva, erradicación de trabajo forzoso, erradicación de trabajo infantil y la prohibición de las prácticas de discriminación. Estos son los 5 preceptos básicos. Y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se establece de que en caso de incumplimiento de norma medioambiental o laboral, podría haber inclusive